¿Y qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Obsesionado con. En el vídeo de hoy vamos a charlar con Gustavo sobre el proceso migratorio y sobre algunos aspectos muy interesantes de la inmigración. Mi nombre es Gustavo y yo nací en Perú. Después he vivido un tiempo en España, unos 14 años, y estudié en la Universidad de Valencia mi carrera de psicología, máster, certificado de coaching, otro certificado para tratar con salud mental. Tuve la oportunidad de moverme a Oxford, donde pude hacer algunos certificados y también estudiar en un college inglés, y fue una muy buena experiencia para mí. Cuando pensé que no me iba a mover más en ningún otro país, y después de 3 países, terminé aquí, en Dinamarca, donde soy padre y tengo un pequeño hijo, que es lo más bonito del mundo. Cada proceso migratorio es bastante personal, y yo recuerdo mi primero y más convulso fue cuando fui de Perú a España. Y me encontré con que había un grupo de gente que siempre hablaba, oh Perú, pero mira cómo son los españoles. Sin embargo, nosotros los peruanos somos así, ya sabes. Cuando me fui de España a Inglaterra, me di cuenta que algunos grupos de españoles, decían lo mismo: nosotros somos así, ellos son asá. Por ello estuve estudiando, y tuve la suerte de estudiar sobre lo que es el fenómeno alocéntrico o idiocéntrico. Y el alocéntrico es el modo como uno percibe que toda comunidad es más interactiva, que somos un conjunto y que no se basa en mi propia experiencia nada más, el modo de juzgar a los demás, sino se basa también en el modo de aprender de los demás y encontrar un balance entre lo de afuera y lo de adentro, entre nuestros valores y sus valores, y entender que al fin y al cabo todos somos humanos. Evitar eso de ellos y nosotros, y centrarnos en que todos somos un mismo colectivo. Dicho esto, después cuando he estado en Dinamarca lo he encontrado mucho más fácil, porque en el fondo hay muchas diferencias con la gente de aquí. Por ejemplo, el modo que ellos a veces evitan el conflicto, o el modo que ellos expresan su afecto, o el modo que ellos expresan sus discrepancias, ¿no? Ellos, por ejemplo, evitan la confrontación algunas veces, o evitan expresar su discrepancia de una manera más directa, como quizás la gente hispana suele hacer. Y eso no es ni negativo ni positivo, es simplemente un modo en el que uno va aprendiendo y desarrollándose para poder interactuar con ellos. Así, yo creo que he aprendido mucho de las diferentes culturas en las que me he encontrado, y la danesa es una de las cuales me sorprende más. Me sorprende más el modo de decir, en lugar de decir, por ejemplo, a esta salsa le falta sal, te podrían decir algo como, por ejemplo, creo que esta salsa solía llevar un poco más de sal, pero está perfecta. Entonces te quedas pensando, me habrá dicho que le falta sal, que le gusta con sal, o que su abuela le dijo en un momento que tenía más sal. Me llevó a mí a preguntarme si habría más personas que, como yo, veían esto de una manera positiva, o quizás lo veían como un reto. Y dicho esto, monté una pequeña empresa con mi compañera Priscila, que es una crack, y nosotros sacamos adelante Crea del Mar. Nos centramos mucho en los aspectos en los cuales una persona puede desarrollar sus propias capacidades. Y nosotros pensamos que, como cuando un niño hace un dibujo, nosotros también podemos recrear nuestra forma de vida y diseñar, crear algo nuevo, ser la mejor esencia de nosotros. No desde un punto de vista de marketing y tal, desde un punto de vista más personal, en el cual uno está llamado a hacer de manera afectiva y emocional la mejor edición de sí mismo. Llevamos esta empresa por las tardes, y por las mañanas, bueno, pues hacemos diferentes cosas. Yo estoy estudiando también por las mañanas y peleando todos los días con el danés, que no es ni lejos mi idioma preferido, pero intento hacer lo mejor posible. Como he dicho antes, el proceso migratorio es bastante individual, y muchos de los clientes que he tenido, algunos de ellos, después de haber estado 10 años o 7 o 11 años aquí en Dinamarca, bajo un proceso de trabajo en conjunto conmigo, han tomado ellos la decisión de volver a España. Porque nosotros, cuando decidimos emigrar, por ejemplo,
estamos hartos de la corrupción, no hay trabajo, no podemos más con esa forma de vida, madre mía, cuando voy a tener hijos, aquí no se puede tener hijos, ¿quién va a criar mis hijos? Etcétera, etcétera. Uno decide mudarse, emigrar, pero no se da cuenta de otros aspectos que son sustanciales, como por ejemplo el fútbol de los viernes por las tardes, los amigos del Insti, tu abuela, el perro de la esquina, el señor del bar, el barrandero que lo conoces de nombre, el hombre pakistaní al que le compras la verdura y ya le conoces y te pone ahí el perejil gratis, hombre, que sí. Esas cosas a mucha gente le da lo que es la vida, porque en el fondo siempre vamos todos locos en conseguir grandes retos, cuando en verdad el mejor reto es lo que realmente nos hace sentir felices. Por ello, os invitamos a que vengáis a la espléndida charla que va a ser ya pronto, ahora en febrero, sobre migración, porque vamos todos a aprender mucho de quizás la forma en la cual tomamos las decisiones o lo que pensamos que es un proceso migratorio es mucho más personal y mucho más enraizado con nuestros valores emocionales que con los valores institucionalizados de lo que deberíamos hacer, lo que deberíamos de lograr, lo que debería pasar, y que como en España quizás no tenemos la oportunidad, tenemos que desarrollarlas aquí. Lo cual está muy bien, porque a mí me funciona, pero quizá a otro no le funcione, porque quizá para otro sea más valioso es ver a sus padres envejecer. En mi caso es diferente, yo ya después de estar en diferentes países, mi país es mi corazón y la gente que me quiere, pero aún así echo mucho de menos algunos países, con todo perdón al Perú, que echo mucho de menos la comunidad valenciana, Valencia, y en general, y específicamente, disculpad, en Benimaclet, el meu barri, la terreta, ¿no? El lugar donde fui creciendo y me dio la oportunidad de ver las cosas de la vida. Te esperamos y siempre estamos abiertos a recibir emails, llamadas, tenemos café gratis, eres siempre bienvenido. Gracias. Y si queréis saber más cosas sobre el proceso migratorio y todos estos problemas a los que nos enfrentamos los que hemos cogido una maleta y nos hemos mudado de país, no os perdáis la charla del día 28, os dejo la dirección en la descripción del vídeo. Nos vemos allí. Chao.